Buenas tardes, hermanos, hermanas. Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Juan bajo este título, en estos versículos, una cosa sé. Ya hemos tenido la lectura, ya hemos visto de qué va, enlazándolo con lo que hemos ya estudiado. Sabemos que Jesús había sanado a un ciego de nacimiento y esto había generado muchas reacciones, ¿no? Unas a favor, unas un tanto neutrales y algunas en contra. Pero lo cierto es que a estas alturas del Evangelio de Juan podemos decir que el propósito que ya Juan marca, que lo hará más adelante, pero realmente se viene cumpliendo. Os leo Juan 20, 30 y 31, dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, durante el ministerio de Jesús vemos un patrón, ¿no? El mensaje del reino, el mensaje del maestro de maestros, y algunos creían, muchos no creían, e incluso algunos se oponían a Jesús, se oponían abiertamente y claramente a Jesús. Hoy vamos a hablar un poco acerca del saber, del conocer, que es importante conocer y saber, pero también es importante qué conozco o sobre qué sé. No solamente es el saber, ¿no? Sino qué es lo que sé. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente? Pero sobre todas las cosas, es muy importante qué vamos a hacer con eso que sabemos, ¿no? Porque alguien puede decir, yo sé mucho, pero ¿qué haces con ese mucho? ¿Poco o nada? O sabemos poco y hacemos mucho, si cabe la expresión, que es un poco lo que hacía el ciego. También quiero decir que me dirigiré a este hombre como el ciego, aunque después de este encuentro con Jesús ya no era ciego, ¿estáis de acuerdo? Él había sido ciego de nacimiento, pero después de que Jesús le sanó, que es lo que hemos estudiado con anterioridad, ya no era ciego, pero me referiré a él, así como el ciego. Veremos esto en tres partes. Primeramente, lo que sabían o decían saber los fariseos, o incluso lo que no sabían, lo que sabía y lo que no sabía el ciego, y finalmente, lo que tú y lo que yo debemos saber, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Bueno, vamos a iniciar. Primeramente, una de las cosas que decían estos hombres, 9:24, dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Según los fariseos, que eran poseedores del conocimiento, ¿qué decían saber? Tenemos claro, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y de cierta forma los fariseos tenían un respaldo, ¿no? Eran los que sabían, entre comillas, tenían en cierta manera una autoridad, tanto oficial como extraoficial. Así que aprovechaban este estatus para intimidar de cierta manera al hombre, porque le llaman a que otra vez declare. Tuvieron una primera declaración, no se convencieron, fueron con los padres no encontraron allí nada que les sirviera, entonces volvieron a él. Y como que ahora se ponen más serios, es decir, mira, si hay alguien que sabe aquí cómo son las cosas, somos nosotros. Así que cuidado con lo que vas a decir. Hay cierto grado de intimidación. Pero también esta frase que ellos dicen decir, o que ellos dicen saber, nos muestra su ignorancia, porque a todas luces y ante la revelación de nuestro Dios, de su palabra, podemos decir que lo que ellos decían era cierto, que Jesús era un pecador, en lo absoluto. Así que estos poseedores del conocimiento, según ellos, se equivocaban. Pero en el medio hay una frase que es interesante. Le dicen, da gloria a Dios. Esta expresión, hay en general dos posturas
según los comentaristas. La primera es que, en cierta forma, estaban poniéndole bajo juramento. Esto basado en Josué 7:19, que dice así: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Yahvé, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Entonces, un poco referenciándose en esto, era como: estás bajo juramento, nosotros sabemos, o sea, tienes que decir la verdad, porque ellos querían, no la verdad, querían su verdad y de todas formas querían conseguirlo. La otra postura de esta expresión es: da gloria a Dios. ¿Por qué? Si lo que querían decir es que si ese hombre fue sanado, como dices que fue sanado, aunque ellos no querían creerlo, el punto es que, bueno, si llegó a pasar, no es cosa de ese tal hombre llamado Jesús. Si algo llegó a pasar, ¿de quién es el hecho? De Dios. Entonces da gloria a Dios. Pero de cierta manera tampoco necesitamos decantarnos o empezar aquí a discutir qué es lo que realmente quisieron decir. Es decir, ambas pueden ser válidas a la vez, porque sabemos que ellos querían intimidar a este hombre, porque sus padres, cuando fueron entrevistados, ¿qué tenían? ¿Alguien recuerda? Tenían un poco de miedo. Y hemos visto que otros personajes tenían miedo, así que la intimidación era algo que ellos solían practicar. Y también, evidentemente, querían que Jesús no recibiera ni la atención ni el reconocimiento de las personas. Entonces, no se contraponen, no van una contra la otra, sino que ambas cosas se cumplen. Es muy interesante que en este versículo podemos ver pecadores llamando pecador al único perfecto y sin pecado. ¿No os parece interesante? O sea, el mundo del revés. Los pecadores llamando pecador al único que no es pecador. Muy interesante. Otra cosa que ellos sostenían saber, versículo 29, dice: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Bueno, ellos tenían su lado de soberbia y ellos decían: nosotros conocemos de Moisés. Incluso habían dicho, versículo 28, nosotros somos discípulos de Moisés. Y en esta ocasión Jesús no estaba presente cuando ellos decían estas palabras. Recordemos que estaban los fariseos y el ciego, o el que había sido ciego. Pero tenemos una referencia anterior que hace no muchas semanas estudiamos y sabemos qué es lo que Jesús pensaba acerca de este argumento que ellos decían. Es regresar unas páginas a Juan 5, 45 al 47, dice: no penséis que no voy a acusaros delante del Padre, decía Jesús. Hay quien os acusa. Y se refería a estos mismos fariseos que decían ser discípulos de Moisés. Dice: hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Así que estas personas decían ser discípulos, pero no lo eran. Según Jesús, según sus propias palabras, estos hombres no creían a Moisés, ni entendían lo que había escrito sobre Jesús, y tampoco lo aceptaban. Porque dice Jesús: de otra forma hubieseis creído en mí, porque Él escribió sobre mí. Y hemos visto en otras citas que dice que Moisés era creación y Jesús era el creador. Así que no había punto de comparación y Jesús no estaba en este momento, pero hubiese argumentado esto. Ya lo había argumentado con anterioridad, les había echado abajo ese argumento, sin embargo ellos lo vuelven a utilizar con el que había sido ciego. Así que yo creo que una buena conclusión hasta este momento es: si sabemos, no ostentemos saber, no presumamos saber, y si sabemos, y si no sabemos, pues aprendamos. Y si aprendemos y sabemos, boca cerrada, ¿no?
para que no caigamos en estos errores como los fariseos que decían, sabemos esto, sabemos aquello y sabemos un montón de cosas. Pero había una cosa en el sentido opuesto, en el mismo versículo 29, al final dice, pero respecto a ese, un poco despectivo, no sabemos de dónde sea. Sabemos esto, y de esto, pues no sabemos. No nos interesa. Pero lo cierto es que sí que sabían, aunque no se referían a su procedencia, dijéramos, física. Porque Juan 6:42 dice, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? ¿De dónde ha venido este? Dice Juan 7:27, pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Entonces, ¿a qué se refieren con no sabemos de dónde es este? Bueno, posiblemente daban a entender que no sabían de dónde provenía su poder y su autoridad. Recordemos que ya habían dicho que este demonio tiene. Es decir, si algo hace, si algún poder tiene, no es de Dios. Y es interesante, ¿no? Como veremos más adelante y hemos visto la semana anterior, una de sus conclusiones para decir que él no venía de Dios era algo muy, muy frágil, algo que no se sostiene. No sé si alguno recuerda cuál fue el argumento para ellos decir, para que ellos dijeran, este no puede venir de Dios. Lo del sábado. Muy bien, sí. Es que ha hecho esto en sábado, luego entonces no viene de Dios. Y ese era su argumento. Sin ninguna fuerza, contrario a todo lo que se les presentaba como evidencia, como testimonio, como señales, y ellos seguían siendo unos ciegos espirituales. Pero como conocedores de la ley, deberían saber que esa autoridad venía de Dios. De hecho, Jesús se refiere a la autoridad que ha recibido, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Juan 5:26 y 27. Pero dijéramos, a lo mejor ellos tenían que conocer la ley veterotestamentaria, ¿no? Bueno, Daniel 7, 13, 14 dice así, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y Jesús reclamó ser ese hijo de hombre, reclamó tener esa autoridad. De hecho, más adelante, sabemos en Mateo 28, dice, toda autoridad me es dada, ¿dónde? En los cielos y en la tierra. Toda autoridad, toda potestad, dice otra versión. Así que era el Mesías, era el Hijo de Dios, tenía toda la autoridad. Y estos, por un lado, decían saber mucho, pero por el otro estaban demostrando su ignorancia, su falta de interpretación de las Escrituras, que una tras otra se estaba cumpliendo en Jesucristo. Profecías cumplidas, una y otra, y ellos así, sin querer ver lo que estaba sucediendo. Eran ignorantes que creían saber, ciegos que creían ver. Esa es la situación de los fariseos con lo que decían saber y con lo que de cierta manera no sabían. Vamos al siguiente punto, ahora enfocarnos en el que había sido ciego, lo que sabía y lo que no sabía. Es muy interesante y de aquí el título de esta predicación, una cosa sé, versículo 25, dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Maravilloso, ¿no? Le preguntan en el versículo 12, que ya lo hemos leído con anterioridad, le dicen, ¿dónde está? Refiriéndose a aquel que te ha sanado, ¿dónde está? ¿Y qué responde el ciego? No lo sé. Versículo 12. Luego aquí en nuestra lectura
dice, sabemos que él es pecador. ¿Y qué responde él? Dice, pues si es pecador no lo sé. O sea, no sé esto, no sé aquello, pero una cosa sé, que es muy interesante y me basta y me es suficiente. ¿Qué es esa cosa que sé? Que antes era ciego y que ahora veo. Suficiente para él, no necesitaba más. Pero luego viene una parte muy interesante en el apartado B, versículo 31, porque cuando yo leía esto, prácticamente es como una predicación. Imaginaros, el que estaba de vagabundo, que era ciego de nacimiento, ahora está ante los fariseos, ante maestros de la ley, y les empieza a decir y a explicar lo que está en las Escrituras. Y entonces suelta lo que sí sabe. Sabía 2, 3 cosas, pero eran suficientes. Primeramente dice versículo 31, y sabemos, es decir, vosotros sabéis, no solo yo, pero vosotros sabéis y yo sé que Dios no oye a los pecadores. Y es en ese momento para que ellos le refutaran o dijeran algo, eso no es cierto, pero no podían refutarlo porque a lo largo de toda la Escritura, esta idea de que Dios escucha las oraciones del justo y rechaza las oraciones del malvado se encuentra en muchos lugares. Aquí tengo una serie de citas que sin mentir son más de 20, donde este principio lo encontramos, es un principio bíblico. Por eso ellos no podían rechazar su argumento, porque dice, sabemos, o sea, vosotros sabéis lo que os digo o lo que os estoy diciendo, vosotros sabéis que es verdad. Y utilizando esto, que era verdad, no como ellos que malinterpretaban y eran ignorantes, les dice, sabemos esto. Y utiliza la misma técnica de deducción que ellos habían utilizado. Es decir, ellos dijeron, hace esto durante el sábado, no puede venir del Señor. Y él saca una conclusión distinta. Si Dios ha escuchado a este hombre, luego entonces no es pecador. ¿Por qué? Porque bajo el principio bíblico sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cuál es la conclusión de este hombre? Pues que si Dios escuchó a este hombre, porque le escuchó, porque ahora veo, o sea, porque tan cierto es como que ahora veo, entonces este hombre no puede ser pecador. Se contraponía contra aquella conclusión que habían tenido los fariseos. Y él lo tiene muy claro, este hombre no puede ser pecador. Porque ellos querían que ese milagro no hubiese sucedido, pero el ciego era el protagonista de este milagro y podía decir, es que ha sucedido, es que no me podéis decir que no ha sucedido, a otros podéis engañar, pero a mí no, ciertamente ha sucedido. ¿Cuántas cosas necesitamos saber o conocer para postrarnos ante el Señor? ¿Cuántas cosas le fueron suficientes a este ciego? ¿Qué necesitó este ciego para postrarse ante Jesús? Una cosa sé, una cosa fue suficiente. Y otra cosa, en el versículo 33, dice, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Parafraseando un poco todo esto que está aquí, podía decir, sabemos que Jesús es el enviado de Dios. Porque algo de lo que argumentaba, versículo 32 dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Este hombre que era despreciado, era un hombre que estaba allí de vagabundo, sin poder trabajar, sin poder hacer nada, sabía 2, 3 cosas muy interesantes, porque él a estas alturas puede decir, hey, no se ha escuchado, no se ha sabido de alguien que haya sido sanado de ceguera desde su nacimiento. No ha pasado. Y de acuerdo a lo que hemos estudiado con anterioridad, solo Dios podía sanar este tipo de enfermedad.
Y Dios lo había hecho, Jesús lo había hecho. Y no lo hizo una vez ni dos, lo hizo muchas veces, dando señal, dando prueba de quién era Él. Era Dios encarnado. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese hombre a mí me ha dado la vista. Y si solo Dios puede dar la vista, ¿no será que este es Dios que vino a dar vista a los ciegos? Recordando Isaías 35, 4 y 5, cuando se mencionan aquellas señales que sucederían cuando Dios viniera a salvarnos. Una de esas señales es que los ciegos verían. Y cuando los discípulos de Juan el Bautista le mandan a preguntar, ¿eres tú el que había de venir? ¿Qué dice el Señor? Mira, observa, el cumplimiento de la palabra. Los ciegos ven, los cojos andan. ¿Qué quieres que te diga? Velo por tu propia cuenta. Yo te puedo decir mil cosas, pero observa. Él era el que había de venir. Así que es maravilloso que este hombre, que hasta hace poco era un don nadie, con todo respeto, ahora les estaba dando un pequeño paseo a los fariseos. Y les estaba diciendo, sabemos esto, esto y esto. Y debido a esto, que tú y yo sabemos y que no me podéis refutar, este hombre viene de Dios. ¿Podéis creerlo? No. Pero yo una cosa sé, y es que este hombre viene de Dios. Vamos a hablar un poco de lo que todos debemos saber. Primeramente, versículos 36 y 37. Necesitamos saber quién es Jesús. Porque ya el ciego preguntaba, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Porque en nuestra Reina Valera dice Hijo de Dios, pero en el original dice Hijo de Hombre, que no pasa nada, es un título mesiánico. De hecho, hemos visto lo que he leído en Daniel, a quién se le daba ese dominio, ¿no? A ese hijo, como ese Hijo de Hombre. ¿Quién es? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Y regreso un poco cuando la mujer samaritana también necesitaba saber quién era el Mesías. Juan 4, 25 y 26 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Qué le respondió Jesús? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Imaginaros a la mujer, cuando venga el Mesías, y que de repente le diga, pues yo soy el Mesías. Y lo mismo pasa con este hombre, cuando él dice, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Y en la versión Dios habla hoy, dice, Jesús le contestó, ya lo has visto. Soy yo con quien estás hablando. ¿Quién es el Cristo? Soy yo. Así que tenemos el mismo testimonio y unos creen y otros no creen. Es interesante. ¿Quiénes solían creer este testimonio de Jesús? Solían creer pecadores, publicanos, samaritanos, ciegos, pecadores. ¿Y quiénes no solían creer en Jesús? Fariseos, escribas, maestros de la ley, gente del Sanedrín. Los que más sabían eran los que rechazaban a Jesús, el Hijo de Dios. Así que nosotros también podemos preguntar, ¿quién es Jesús? Él responde, le respondió a la mujer samaritana, le respondió al que había sido ciego, y a nosotros nos responde en su palabra, ¿quién es Jesús? Para que le conozcamos y conociéndole, caigamos a sus pies, como dice lo que os leí en Juan 20. Dice, estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
Y una vez que sepamos esto, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es saber, es creer y luego es recibir esa vida eterna y podamos adorarle. Pero más adelante dice en los versículos 38 y 39, cuando Jesús le dice, yo soy el que habla contigo, y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Es interesante. La semana pasada decíamos que no, el pasaje no es muy claro si cuando Jesús le dice, ve a Siloé a lavarte, cuando él volvió Jesús ya no estaba. Es muy probable que Jesús ya no estaba. Es decir, que cuando él pudo ya ver a Jesús, Jesús no estaba, no sabía quién era. Pero cuando escuchó esa voz, cuando Jesús oyó que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Imaginaros cuando ese hombre escucha esa voz, ¿le habrá llamado la atención esa voz? Por sí misma, por la autoridad, por el tono que era Jesús, pero luego relacionaba ese tono de voz con aquel que le había sanado. Y por eso dice, dime quién es para que crea. Es decir, yo creo lo que tú me digas, por lo que tú has hecho en mí. Y cuando le dice yo soy, el hombre creyó. Pero no solo creyó, sino que se postró y lo adoró. Esto también nos enseña que hemos de creer en Jesús y que hemos de adorarle, que hemos de entender que la adoración, la postración, la sumisión es parte de nuestra relación con Dios. Pero luego el versículo continúa para mencionar lo de a qué ha venido. Es el versículo 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Para juicio he venido. ¿Qué pasaba? Jesús hacía señales, daba un mensaje, daba un testimonio, y unos creían y otros no creían. Es decir, era una especie de autojuicio. Su sola presencia ejecutaba un juicio, porque automáticamente ante su presencia unos creían y otros no creían. Es decir, era un autodescarte. No es que Dios decía tú a condenación y tú a salvación, que Él tiene la autoridad. Pero simplemente es, si tú no crees y no quieres estar con Jesús, el Señor cumplirá tu deseo. ¿Cuál es tu deseo? No estar con Dios. ¿No quieres tener una relación con Dios? Dirá, de acuerdo, no la tendrás por toda la eternidad. Así que, deseo cumplido. ¿Eso es lo que deseas? Pues eso tendrás. Y es lo que los fariseos decidieron hacer. Ellos se enfrascaron en seguir en su línea, en su camino. No les interesaba la verdad, solo querían la suya. Así que otra cosa que hemos de aprender, basándonos en el versículo 41, es que somos pecadores. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. El gran problema de los fariseos es que eran pecadores que creían que no eran pecadores. A ver, ser pecador es un problema, pero un problema mayor es ser pecador y creer que no soy pecador. ¿Me explico? Es peor, porque el problema de ser pecador lo tenemos todos. Pero cuando tienes un problema más grande, cuando crees que no eres pecador, tienes un problema mayor. Y el peligro es mucho mayor. Porque en este contexto de este conocimiento, de saber que somos pecadores, lo importante es que hay salvación en Cristo. Es decir, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dijéramos, mala noticia, buena noticia. El problema es cuando dices, pero si yo no soy pecador, tenemos un problema. Porque si no eres pecador, no vas a venir ante aquel que puede salvarte. ¿Qué es lo que le pasaba a los fariseos? Recordemos a aquella gente que necesitaba de Jesús, se reconocía necesitada y acudía a Él, y Él les sanaba y les salvaba. Pero los fariseos no acudían a Él.
para salvación. ¿Acudían a Él para qué? Así que no nos pase lo mismo, hermanos. El problema lo tenemos, somos pecadores. Pero si reconocemos que somos pecadores y nos arrepentimos, hay una excelente y buena noticia. Que por la fe en Jesucristo tenemos salvación, tenemos perdón de pecados. En la mañana estudiábamos que Él nos ha redimido, Él ha derribado la pared intermedia, Él ha hecho una grande obra perfecta en la cruz y nos puede dar vida eterna. Así que hemos visto estos 3 puntos, lo que los fariseos sabían o decían saber, lo que el ciego sabía, no importaba lo que no sabía, es decir, ¿dónde está? No lo sé, si era pecador, no lo sé, una cosa sé, y es lo más importante, y también algo que es muy especial para nosotros, lo que debemos saber quién es Jesús, debemos conocer a Jesús, pero no conocer en ese sentido lejano y teórico, sino conocer quién es Jesús en esa comunión, en esa cercanía, en ese caminar diario que nos llevará a la adoración, como este hombre, ¿no? Imaginaros un judío postrándose ante otro hombre, que según es lo que todos veían, se postró y le adoró. Y dentro del judaísmo, adorar a algo o a alguien que no fuera Dios, ¿qué era? Abominación. Así que ante muchos lo que hizo este hombre era abominable, era terrible, incluso le podían haber apedreado. Pero él, al estar ante Jesús, no pudo hacer otra cosa. Que nosotros también, en esa cercanía, en esa comunión con Jesús, no pueda haber otra reacción que adorarle y que postrarnos ante Él. Vamos a mirar algunas conclusiones. Vamos a hablar sobre el qué quieres saber contra el qué debes saber. La semana pasada hablaba de una pregunta muy constante. No sé si recordáis. Estos hombres andaban, ¿qué es lo que querían saber? ¿Cómo te ha sanado? Y se lo preguntaron una vez, se lo fueron a preguntar a los padres y luego volvieron a preguntarle a él, ¿cómo te ha sanado? Incluso los vecinos, su primera reacción ante lo que había pasado, dijeron, ¿cómo te ha sanado? Es decir, una pregunta muy repetitiva, ¿cómo te ha sanado? ¿Qué querían saber? El cómo, pero en realidad no necesitaban saber el cómo, necesitaban saber quién lo había hecho y necesitaban saber y creer lo que el ciego había conocido y hecho. Que de hecho lo sabían. Sabían que el ciego había sanado, sabían quién lo había hecho, pero no querían creer. ¿Por qué? Porque no querían creer lo que estaba ante sus ojos. Es triste, pero lo rechazaban simplemente porque no iba conforme a sus intereses. No cuadraba con su agenda. Y entonces lo rechazamos. Si es verdad o no, no importa. La verdad la sabemos nosotros. Y solo nosotros. Así que todo lo que está pasando allí, todas esas señales, todo esto que pasa, no importa. Esto no viene de Dios. Ese hombre es pecador. Ese hombre tiene demonio. Estos hombres no querían la verdad porque estaban en su situación de bienestar, de comodidad, y no querían ser perturbados. No querían perder su rol de líderes. No querían que los romanos se enojaran. No querían problemas. Estamos bastante bien. No hay que mover nada. No hay necesidad de esto. Otra cosa que quiero que pensemos, número 2, ¿qué hacer con lo que sabemos? Podemos saber poco, pero ¿qué hacemos con ese poco? O a lo mejor podemos saber mucho, ¿y qué hacemos con eso mucho que sabemos? No es decir, conozco un montón, conozco mucho, no, ¿qué hago con lo que conozco? Dice 1 Corintios 13:2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Es decir,
entre otras cosas muy importantes, está diciendo, si tú entiendes todos los misterios y entiendes toda la ciencia, de nada sirve si no tienes amor. Es decir, podemos conocer mucho, pero si no se refleja, si no practicamos, dice la parte final, nada soy. Esto es muy fuerte, hermanos. Así que la clave es que si sabemos mucho o sabemos poco, que seamos obedientes y diligentes. Una de las buenas formas de demostrar que sabemos es no diciendo que lo sabemos, es viviéndolo. Ya os lo he dicho en otras ocasiones, pero es una cosa que a mí me gusta mucho, de un profesor que decía que la mejor teología, hay una forma de demostrarlo. ¿Cómo se demuestra la buena teología de alguien o la mala teología? Es decir, una buena comprensión de quién es Dios y una mala comprensión de quién es Dios. ¿Cómo diríais que se demuestra esto? Con tu vida, con tu testimonio. Si somos lo que hablábamos en la mañana, reflejar a Cristo, si reflejamos a Cristo, si vivimos en la manera que Él quiere que vivamos, estamos reflejando a Cristo. Esto quiere decir que si me estoy humillando ante Él y estoy siendo obediente, quiere decir que tengo una buena concepción de quién es Dios, que me lleva a la obediencia. Pero podemos tener un montón de títulos y la pared llena de títulos, y como dice 1 Corintios 13, y no tengo amor, nada soy. Así que, ¿qué hacemos con lo que sabemos? Si es poco, si es una cosa, como decía este hombre, es suficiente. Fue suficiente para testificar, que es el siguiente punto. No necesito mucho para testificar. ¿Qué se necesita para que la gente sepa lo que debe saber? La gente debe, decíamos, ¿qué debemos saber? Debe saber quién es Jesucristo, debe saber adorarle. Y la gente, ¿cómo sabrá esto? ¿Cómo sabrán? ¿Cómo irán? ¿Cómo conocerán? Y a veces, no quiero decir que no debemos prepararnos, por supuesto que hay que prepararnos, pero ya os digo que este ciego, que había estado su vida sin ver, sin estudiar, sin ir a ningún seminario, estaba proclamando. ¿Y qué estaba proclamando? Lo único que sabía, que antes era ciego y ahora veo. Y es lo que toca a nosotros. Ese es nuestro testimonio de vida. Antes era ciego, antes era pecador y ahora veo. El Señor ha cambiado mi vida. Así que no necesito saber mucho para testificar. Que esto no sea excusa para no leer, para no estudiar, para no prepararse, porque no es la idea, no es el punto, no es lo que quiero decir. Pero que no sea una limitante el decir, es que yo no sé, es que yo no he estudiado, es que simplemente di lo que Cristo ha hecho en tu vida, ya está. Y tenemos un problema grande, gordo, si no sé qué decir. Si no sé qué decir en cuanto a lo que Cristo ha hecho en mi vida, ¿por qué será un problema gordo ese? ¿Será que a lo mejor no he hecho nada? Wow. Peligro, ¿no? Hermanos, este hombre había recibido la vista y lo proclamaba. Nosotros proclamemos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Tenemos un rol importante que desempeñar. Se requiere tu testimonio, se requieren tus dones, se requiere que la iglesia funcione de la manera que Dios la ha diseñado. ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos? ¿Qué harás? El Señor está esperando nuestra respuesta y espera que nuestra respuesta sea sí. Sí, Señor. Que digamos, ¿quién es, Señor, para que crea? Y quiero terminar diciendo, apelando al título, una cosa sé, que Jesús te ama. Jesús te ama. Jesús vino a salvarte. Jesús quiere sacarte de allí donde te sientas
atrapado. Juan ya nos decía en el capítulo 20 que estas señales que él viene relatando es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo seamos salvos. Hemos estudiado sobre un milagro que solo Dios podía hacer, la sanidad de un ciego de nacimiento. Algunos creyeron, algunos no creyeron. Cerramos el capítulo 9, cambiaremos un poco la temática, pero no sin antes decir, ¿este milagro sirvió para que tú creyeras? En aquel tiempo unos creyeron y muchos no creyeron. En este tiempo, ¿cuántos creemos? ¿Crees? Que el Señor nos bendiga.